El mundo de la ópera vive una auténtica paradoja. El resurgimiento del género es innegable, al punto de que hoy prácticamente no hay un compositor que no esté escribiendo o pensando en escribir una pieza de teatro musical. Igualmente innegable es la crisis de los teatros, ya sea por la reducción del apoyo económico por parte del Estado, como ocurre especialmente en Europa, ya sea por la reducción del público. El espectador tradicional de ópera es una especie en extinción, de modo que para los teatros es imperioso conquistar nuevos públicos. Esto implica una revisión crítica del repertorio, la promoción de nuevas creaciones o la renovación de enfoques sobre el repertorio tradicional. Y con esto aparecen nuevos problemas. Nos encontramos con audacias refrescantes como una bohemia ambientada en un viaje a la luna, y con oportunismos torpes como la Carmen pretendidamente justiciera del italiano Leo Muscato, en la que Don José muere a manos de la protagonista. Es que a los habituales problemas del adornamiento operístico se suman ahora imperiosas cuestiones de género y el contexto del. Marcelo Lombardero. Audaz Reygiseur, exdirector de los Teatros Colón y Argentino de La Plata y barítono, aporta su mirada integral sobre un género que busca salir de su propio laberinto. Foto, Germán García Adrasti, Newsletters Clarín. Sobre estos temas conversa Clarín con Marcelo Lombardero, interlocutor inmejorable en su doble condición de Reygiseur y exdirector de los dos teatros de ópera más importantes del país, el Colón y el Argentino de La Plata, además de notable exbarítono en un buen número de óperas. Creo que la única manera que la ópera puede sobrevivir, afirma Lombardero, es componiendo nuevas obras que hablen de nuestras problemáticas. Porque ¿cuáles son los temas de la ópera? ¿Por qué óperas de 200 o 300 años atrás siguen vigentes? Porque los problemas de la ópera son los problemas de la humanidad, y la subjetividad de la música, junto con la poesía, hacen ese momento único e irrepetible, porque es una palabra que te resuena en el cuerpo entero, lo que ocurre en un teatro de ópera. Sin embargo, ese principio de identificación o actualización no siempre es deseable. El compositor György Ligeti se enojó mucho cuando el Reygiseur Peter Sellars le ambientó su ópera, El Gran Macabro, en un inequívoco Chernóbil, y convirtió el ambiguo y fantasioso paisaje original en algo que el compositor consideró didácticamente político. Ese es un problema que tienen los autores con los directores. Incluso lo tuvo Ravel con Toscanini respecto de la interpretación del bolero. Toscanini le dijo: «Usted no entiende nada». Bueno, pero creo que ahí hay una discusión que excede la anécdota personal, porque el director de ópera muchas veces quiere introducir una cuota de pedagogía. Lo del Gran Macabro tiene justamente mucho que ver con Gerard Mortier, el último director de un teatro de ópera que pensó seriamente en el futuro del género. La idea de hacer una nueva versión con Sellars fue una política de programación de Mortier en sus primeros años como director del Festival de Salzburgo. Y fue una bomba, más allá de que Ligeti se haya molestado con la escenificación de Sellars. Ahí hay un problema que tiene que ver con qué le pasa al autor cuando la obra es leída por otra persona. El caso del Gran Macabro es muy particular, y me agarrás justo estudiándola, porque la voy a hacer en octubre en México, en el Festival Vértice de la UNAM. En este caso uno tiene que entender que la obra tiene una génesis bastante alejada de su concreción. Ligeti empezó a pensar en la obra en 1965, y la terminó de escribir en el 77. La idea central en esa ópera del fin del mundo en el 65 y el 77 era una, y en el 97 era otra.
con el muro caído, con la idea de una conflagración mundial perimida, la noción del fin del mundo es otra. Y ahora yo en 2019 tengo que volver a enfrentarme con ese problema. Nosotros tenemos una idea del fin del mundo, pero es muy distinta a la idea del 77 y del 97. ¿No estamos siendo demasiado realistas? La idea del fin del mundo es algo ancestral y universal, ahistórico en cierta forma, no pasa por el realismo, sino por cómo contamos hoy un espectáculo. Porque los directores de ópera somos gente muy mundana. Tenemos que solucionar problemas que son absurdos pero que son problemas dramatúrgicos. Lo que hace Sellars es solucionar un problema dramatúrgico. Dice, yo no puedo contar esta historia con la idea de un misil que nos va a exterminar a todos. ¿Y cómo será tu apocalipsis? Primero que nada, las soluciones que intento siempre tienen que ver con lo musical. Yo soy un director de escena muy tradicional, y no lo digo de manera irónica. Eso se lo copié a Calixto Vieito. Calixto lo dice porque siempre trabaja a partir de la música. Y tanto desde el punto de vista teatral como musical, el Gran Macabro tiene bastante que ver con el pop art y el surrealismo. Pero además todo eso lo veo ligado a una cuestión muy televisiva y muy mediática. Yo creo que el fin del mundo para las nuevas generaciones es un lugar sin internet ni redes sociales. Me interesa un nivel de narración donde no hay un límite claro entre lo real y lo virtual. Lo virtual es real y lo real es increíble. Hablando de cosas increíbles, ¿conoces la producción de La Bohème que hizo Klaus Booth en 2017 para la Ópera de París, ambientada en un viaje a la luna? Sí, y está muy bien. Quien quiera emocionarse con la lectura de siempre no la va a encontrar. Todo depende del talento de la lectura, de lo que se haga. Esa versión es técnicamente perfecta y musicalmente está muy bien llevada, además de muy bien cantada. Con esa producción me contaron la Bohème de otra manera, y me la contaron bien. ¿Cuál es el problema? Podemos hacer Hamlet en Hawái, si contamos lo que hay que contar. A mí me han abucheado en el Colón porque Macbeth no estaba vestido de escocés y con corona. Pero nadie se ofende por las malas puestas rutinarias, o por las fiestas de disfraces arriba del escenario, o porque el director no se tomó el trabajo de pensar. Hay óperas que son muy difíciles de contar. Yo siempre hago esta pregunta, ¿cómo contás la flauta mágica de Mozart? Es una ópera que dice, primero, que los negros son malos y que hay que darles 77 latigazos en los pies, a lo cual el coro responde, ¡qué sabio Sarastro! Que le da a cada uno lo que le corresponde. Al rubio, la rubia, el príncipe con la princesa, al negro, latigazos, y al pueblo, que es papageno, vino, pan y una mujer, para reproducirse. La sabiduría es cosa de nobles y de hombres. La flauta mágica es una obra política y popular que habla de una época específica. Habla mal de la emperatriz María Teresa, del nuevo emperador, y habla además de un grupo de amigos masones, misóginos y racistas que van a acompañar a este príncipe al reino de la luz, y la mujer solo va a acompañar a este príncipe. Podes cantari esa obra hoyasi? Y como haces para cantar otra opera de Mozart, cosi fan tutte, así hacen todas, en la época del. Todas las mujeres son putas, menos la madre y la mujer de uno. Y entonces, ¿qué se hace? Resignificar, trabajar, pensar.
¿Qué opinas de la Carmen que hizo Leo Muscato el año pasado en Florencia, en la que ella termina matando a don José? Es una tontería total. El tipo ni siquiera lee los diarios, porque si querés hablar de femicidio no tenés que armar a la mujer para que le meta un tiro al tipo. No te hace falta cambiar nada. Hay que tomar un punto de vista. A mí se me planteó el problema hace unos años, cuando hice una producción de Carmen para Buenos Aires Lírica. Le cambié el giro. El conflicto no es Carmen, sino don José. Eso está en la obra. En cierta forma hay que volver a la novela de Mérimée sobre la que se basa el libreto, porque Mérimée no perdona a don José, el que lo perdona es Bizet. Salís de ver Carmen y decís, pobre tipo, no tuvo más remedio que matarla. Es una locura. La resignificación de mi puesta en primer lugar pasó por el trato de las mujeres. No eran estudiantes que iban a mirar a las trabajadoras semidesnudas por el calor en una tabaquería de Valencia, sino unos viejos oficinistas y obreros que salen de la fábrica para comer y bichar a las jóvenes. Hay una situación de violencia y de mirada. Y después está la caracterización de don José, que toma a Carmen como su propiedad. En el segundo acto, antes del área de la flor, armo una escena de violencia directa. O sea que el tipo ya de entrada es violento. Cuando la hicimos en Montevideo, y recordemos que Uruguay es uno de los países con más denuncias de violencia de género, se armó un escándalo. Un crítico me dijo, pero usted está negando el crimen pasional. Sí, le respondí yo. No existe el crimen pasional, en todo caso son 100 años de literatura que acaban de terminar. La ópera de Berlulú es justamente el final de esa femme fatale inventada por el romanticismo. ¿Y cómo contas Lulú? No podés exponer a una mujer como un animal de circo y no decir más nada. Porque claramente en Ver y en Wedekind están puestas las dos cosas, porque estamos puestos nosotros como seres humanos. Y nuestro deber es resignificarlo como para que eso tenga hoy algún sentido. Vos planteás que la posibilidad de resignificación está en la obra. Pero no siempre parece así. ¿Cómo resignificás la visión sobre las mujeres de Così fan tutte? Todavía no encontré la solución, por eso es la única ópera de Mozart que no hice. Porque tampoco se puede resolver con una mirada swinger, o poliamor, ya que las mujeres son engañadas. Hay que buscarle una solución. Te prometo que la voy a encontrar. ¿Por qué no aceptar la idea de comedia, con todas las incorrecciones que suele tener una comedia, pero la comedia tiene significar algo? ¿Vos te podés reír hoy con Olmedo y Porcel, si es que te pudiste reír alguna vez? No creo, pero Olmedo y Porcel no cantaban música de Mozart, sí, claro, una música maravillosa, y por eso Così se sigue dando. El problema es que nos preguntamos cuando hacemos una ópera. Me pasó con Parsifal de Wagner, la obra que más trabajo me costó. En términos musicales es sublime, en términos dramatúrgicos es odiosa. Es muy fuerte lo que digo. Pero vos tenés que solucionar de alguna manera el problema que en el siglo XXI se te plantea con la redención de la mujer en el último acto, de esa mujer que es la única figura femenina de la ópera, que es el pecado original mismo y se limita a repetir una única palabra dos veces, servir, servir. ¿Se puede decir que estás volviendo correctas óperas incorrectas? Bueno. O buscándole una solución para tratar de decir lo que el autor quiso decir, pero desde otro punto de vista.
El caso de Parsifal es muy emblemático, porque la obra es muy ambiciosa. El problema es que cuando Parsifal sale de ese espacio sagrado para el que la concibió Wagner, se convierte en una ópera y en un espectáculo. Y ahí el rol del director de escena es importante. Podés decir, voy a exponer estos valores y voy a esconder estos otros. Yo a veces sueño con hacer una flauta mágica clasista, racista y misógina con los valores y pensamientos de la época de Mozart. La tengo que hacer en un lugar donde eso pueda ser entendido. Porque esa es la otra, yo me dirijo a un público, le estoy hablando a un público que tiene que entender lo que le estoy diciendo. Yo no trabajo para mí. Es el compositor el que trabaja para sí, aunque cada menos porque se muere de hambre. Por eso se terminó la vanguardia. Aunque no nos olvidemos de que nosotros estamos viviendo un atraso muy importante. ¿Te referís a lo que pasa en la Argentina y en la región? Me parece que estamos volviendo atrás sobre cosas que estaban solucionadas. En principio, hay una mirada conservadora sobre toda la programación. Y ciertos lugares en los que se podía experimentar ya no existen. Buenos Aires lírica ya no está, y es un silencio que se siente, y mucho. Buenos Aires lírica fue importante en el momento de tomar partido por contar una ópera de otra manera. Fue nuestra posibilidad de viajar a la luna, sí, y de experimentar. Uno puede recordar puestas de Ariadna en Naxos, de Rapto en el Serrallo, de Carmen, de las bodas de Fígaro. Nos llamaban a Rubén Suchmacher, a Pablo Maritano, a mí. Ni hablar de lo que pasaba en el CTC, cuando producía Hans Werner Henze o Monteverdi. Porque Monteverdi es un autor que te compele ahora. Yo pienso además que no hay por qué hacer el elixir del amor de Donizetti. No tiene ningún sentido hacer el elixir. Hay un repertorio que hay que dejar de lado, directamente. Estarías dejando de lado una de las mayores arias de toda la ópera romántica. Hoy en día podés escuchar una furtiva lágrima en el disco. Pero la ópera es un género teatral musical. No podemos pensarla solo en términos musicales. También dejaría de lado óperas de Rossini transitadas hasta el hartazgo como El Barbero de Sevilla, a la italiana en Argel o la Cenerentola. Mucho más interesante me parecería hacer La Donna del Lago o Guillermo Tell. Y podemos seguir con Richard Strauss porque se hace tanto más El Caballero de la Rosa que La Mujer sin Sombra, siendo que esta última tiene una dramaturgia tanto más interesante para nuestra época. Estamos viviendo una gran falencia de programación de la mitad del siglo XX para acá. En la Sala Grande del Colón no se ha hecho ningún Henze, que es uno de los compositores de ópera más importantes del siglo XX. No se ha hecho nada de John Adams, falta la mitad de Britten, falta la mitad de Janacek. Ni hablar de los 70 para acá. No se hizo nada de Berio, ni de Turnas, ni de Benjamin, ni de Dusapin, para no hablar de los compositores argentinos. ¿Cómo es posible que un compositor como Virtú Maraño haya tenido que escribir su primera ópera poco antes de morirse? Ni siquiera la pudo ver representada. Marcelo Delgado, un autor que debe estar rondando nuestra edad y que ya compuso varias óperas de cámara, debería hacer una ópera para la Sala Grande, y ni hablar de Martín Matalón, del que no vamos a ver su versión de La Sombra de Wenceslao. En este sentido es importante el aporte que hizo el Colón contemporáneo con los últimos estrenos de Die Soldaten y Tres Hermanas, pero eso no alcanza.
Y también deberíamos revisar nuestro pasado musical. Hay que buscarle una vuelta a El Matrero, la ópera de Felipe Boero. Es nuestra música. O a Pascual de Rogatis, La novia del hereje es una buena obra. ¿Por qué vas a hacer Andrea Chenier y no vas a hacer Aurora, si representan lo mismo? El escándalo como estrategia. Un debate entre la provocación y la razón por Sandra de la Fuente. El escándalo parece haber sido, desde mediados del siglo XX, una de las tantas estrategias para la supervivencia de un género que parecía destinado a desaparecer, ahogado en protocolos. Por alguna operación no del todo racional, el público de finales del siglo XX, el público general no el operómano en particular, aceptó que Don Giovanni ejerciera el derecho de pernada y se batiera a duelo por el honor de una mujer en el Harlem, pero se negó a aceptar el inverosímil de que una soprano muriera cantando un do sobreagudo. La llegada de la obra de Puccini a la luna es solo una idea más dentro de las muchas que los regisseurs han diseñado para renovar el aliento de los clásicos. A la pregunta de si era posible concebir una bohème fuera de París, el director alemán Klaus Guth respondió con una puesta en la luna. La libertad y la pasión, único alarde de nuestros artistas bohemios en una París decimonónica, les permite en nuestro siglo experimentar la aventura de un viaje en el espacio. En lugar de calentar su buhardilla con los manuscritos del poeta, Rodolfo, Marcelo, Saunard y Colin se enfrentan al desafío de resolver la falta de suministros que padece su nave, aislada de su base en la Tierra, hermosa metáfora del idealismo, el arte en su mónada.